Entonces, en realidad Dinacharya no es Dinadía, Charya, actividades en el día a día, no es más que una sugerencia de la Ayurveda para que respetemos nuestros tiempos de la misma manera que la naturaleza respeta sus tiempos, sus procesos, para cuidar de la salud, para lograr ese propósito de una larga y placentera vida. Por eso esto que les venía diciendo, nuestro organismo tiene una capacidad de autorregulación natural y si respetáramos esos procesos no nos enfermaríamos. Nos enfermamos porque interferimos en ese proceso de autorregulación y entonces el cuerpo comienza a ir por caminos equivocados. Cuando digo esto no puedo no pensar en algo que tiene que ver mucho con nuestra cultura, que es reprimir las urgencias. O sea, la Ayurveda habla de urgencias del cuerpo y de la mente. Las urgencias, y eso se llaman vegas. Vegas porque acá me quedé en la salud y en la enfermedad y no lo expliqué. Vegas son las urgencias del cuerpo y de la mente. ¿Cuáles son las urgencias del cuerpo? Defecar, orinar, eliminar los gases, eructar, bostezar, estornudar, llorar, comer, dormir. Si reprimimos esas urgencias del cuerpo, te falta otra, ¿no? En invierno. La urgencia no es el sexo, la urgencia es la eyaculación. También. La eyaculación es una vega. La eyaculación es una vega. Muy bien, gracias por recordármelo. Me has dicho que intervenga. Bueno, ahora es un buen tema. Reprimir, y precisamente eso es un gran tema, porque hay corrientes que hablan de reprimir la eyaculación. Y reprimir la eyaculación es muy negativo para el cuerpo, porque es un vega. Un vega significa que hay una energía del cuerpo que va hacia un lugar. Si yo lo reprimo, como cuando reprimo eliminar un flato, un gas, no es que el gas desaparece. Esa energía se va para otro lado. Y como va para un camino equivocado, es como cuando vos te pones en contramano en una calle. Produce daños, porque no es el camino por donde tiene que ir. Entonces, algo tan instalado en nuestra cultura, porque quien eructa o elimina un flato es considerado irrespetuoso, nos daña, nos enferma, nos lleva por el camino de la enfermedad. Las urgencias de la mente son emociones como la tristeza, la ira, el rencor, la codicia, los celos, la tristeza. Esas emociones sí se deben controlar. No reprimir, no que decir me enojo y no lo expreso. No, controlar es no enojarse, es no tener celos, es no tener codicia, no llegar a la ira. Entonces, a mí me gusta decir, como las emergencias de la mente no hacen ruido ni tienen olor, no las reprimimos. Y como las emergencias del cuerpo tienen olor y hacen ruido, las reprimimos. Y eso nos enferma. Vivimos a contramano de las necesidades de nuestro organismo. Por eso, en esta imagencita que quedó trunca en la explicación, hablábamos de que si no ocurrió nada en el momento de la concepción, ni ocurrió nada durante el embarazo y el periparto, nace un ser normal y con toda la capacidad de autorregularse, mantenerse en equilibrio. ¿Por qué lo pierdo?
porque por mis acciones, mis elecciones, mi estilo de vida, altero la capacidad de autorregulación de ese organismo. Y entonces se afecta y aparece la enfermedad. Entonces, estas son las causas, esta es la persona, esta es la enfermedad. Una pregunta. Tú dices que todos nacemos perfectos, ¿no? Hay niños que no nacen perfectos, que ya nacen con una enfermedad. Por eso dije, si no tengo problemas durante la concepción o no tengo problemas durante el embarazo, nazco perfecta. Durante la concepción el criterio es el hijo sano es el resultado de padres sanos. Entonces tengo que, si un niño nace con problemas de salud, tengo que investigar cómo estaban esos padres cuando concibieron ese bebé. Y luego qué pasó durante el embarazo. Y a pesar de todo eso, vos también me podrás decir, bueno, pero los padres estaban cuidados, la concepción fue perfecta, el embarazo también, pero el niño nació con defecto y no estuvo expuesto a nada, ni aún en el nacimiento. También para la Ayurveda se evalúan las enfermedades karmáticas. Diríamos, es el tránsito que tenía que hacer esa energía en este plano. ¿Les contesté? Gracias. Bien, entonces, en este proceso, por eso les quería contar lo maravilloso que es el Ayurveda, porque cuando voy a analizar la enfermedad, no mira la Ayurveda solo la enfermedad, busca las causas. Porque yo pierdo la capacidad de autorregulación, pierdo ese equilibrio que tengo escrito aquí, cuando interfiero en el proceso de autorregulación. Entonces, no mira solo la enfermedad, ni trata solo la enfermedad. El Ayurveda dice, si la persona no está decidida a cambiar su estilo de vida, no tiene sentido ningún tratamiento. Y si está decidida, no alcanza. Porque tiene que desarrollar el coraje para sostenerlo en el tiempo. Hipócrates también decía, si te cuidas, el Ayurveda también lo dice, si te cuidas, si tenés un buen estilo de vida, no hace falta ninguna medicina. Y si no te cuidas, no funciona ninguna medicina. Y este es el gran error que tenemos en la medicina moderna. Se indica una medicina, pero no se alteran las causas, no se corrigen las causas que produjeron el desequilibrio. Y entonces terminas tomando 7 pastillas y seguís padeciendo el mismo desequilibrio. Y sigue siendo hoy la primer causa de muerte en el mundo las enfermedades cardiovasculares que se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque no hacemos prevención, no eliminamos la causa. Cuando el Ayurveda analiza todo en propiedades, en lo que se llama en sánscrito gunas, ¿qué decimos? Las causas tienen las mismas propiedades que la enfermedad. Yo llevo una vida con mucha sequedad en mi vida, que en sánscrito se llama ruksha, o sea, yo como productos secos, hago mucha actividad física, estoy bajo mucho estrés, todo seco, el cuerpo ¿qué pasa? Se seca. El desequilibrio va a tener esa característica. ¿Cuál es el tratamiento? Lo opuesto. Si estoy seco, el tratamiento va a ser algo untuoso, y si estoy untuoso, porque tengo el otro, no me muevo, decía, vi un dibujito ayer muy lindo, porque diríamos, antes una computadora así grandota, aún dentro de la era de la computadora, ¿no? Antes una computadora así grandota, un hombre delgadito. Ahora una computadora cada vez más chiquitito y un hombre, el mismo hombre, gordo. O sea, se achicó el dispositivo, nos agrandamos nosotros por el sedentarismo. Entonces, ahí, ¿qué aumentó? La untuosidad. ¿Qué tengo que aumentar? Lo seco, no que me voy a ir a comer el fruto seco, pero bueno, caminaré 40 minutos por día, comeré cosas con menos tenor graso, más fáciles de ser digeridas, o sea, todo se trabaja en un análisis completo del hombre, cuerpo, mente y espíritu, y en sus propiedades. Esa es la propuesta de la Ayurveda.
Bueno, la próxima, que vamos entrando a Dinacharya. Un momentito. Sí, hace lo que quiere, ¿viste? Se mueve la pantallita cuando quiere. Ahora está en recreo todavía. Ahí. Finalmente aparece la palabra Dinacharya. Dina día, charya, prácticas cotidianas saludables. La próxima. En esto que acá son todas palabras que parecen entendibles, pero yo les voy a hacer una breve introducción porque obviamente, insisto, en este encuentro de 8 horas es tan vasto que trato de introducirlos con algunos conceptos para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, pero cada una de estas cosas se profundizan cuando uno estudia el Ayurveda. Esto un poco para decir, también ver porque como algunos se acercaron y me dijeron, y es verdad, mucha de la bibliografía que se encuentra tiene un tratamiento superficial y comienzan con Vata Pitta Kapha. Y entonces comienza con dos y me decís, ¿de qué están hablando? Y empieza esta tendencia, ¿y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? Y nada de eso tiene que ver con el Ayurveda. Primero porque no somos un solo dosha, somos los 3, porque somos los 5 elementos. Y entonces mucha de la bibliografía que está dando vuelta confunde más que aclarar. Y siempre les digo, lean con criterio crítico. El Ayurveda, para analizar el estado de salud de enfermedad, utiliza estos 7 pilares o 7 parámetros. Dosha es lo que les presenté antes, es el aspecto dinámico de los 5 elementos, Vata, Pitta, Kapha. Y entonces, a través de conocer las propiedades de los elementos, conocemos las propiedades de cada uno de los dosha y los podemos identificar para poder saber la constitución, que se llama Prakriti, y el desequilibrio, que se llama Vikriti. Agni es la capacidad digestiva, es el fueguito digestivo, o sea, analiza qué capacidad de transformación tiene el cuerpo, porque así como dijimos que en realidad los elementos no son ni más ni menos que la expresión de los diferentes estados de la materia, gaseoso, líquido y sólido, y el único elemento capaz de transformar a los otros en los diferentes estados, es algo que aprendimos en 4º grado de la escuela primaria, el único elemento capaz de transformar a los otros en los diferentes estados, ¿cuál es? El fuego. Entonces, si no tenemos un buen fueguito, es como cuando queremos hacer un churrasco. Podemos comprar la mejor carne, pero si la leña, si la madera está húmeda y no se enciende, no vamos a comer bien. Acá es lo mismo, vos podés comprar el mejor producto, podés tomar los suplementos que quieras, pero si no funciona el fueguito digestivo, todo eso, lejos de mejorarme la salud, me da perturba. Entonces, evalúa cómo está la capacidad digestiva. Dhatu. Dhatu se refiere a los tejidos. La Ayurveda analiza 7, nos describe el cuerpo en 7 tejidos. Y cada órgano está formado por los 7 tejidos. Y los tejidos, o sea, se forman todos los días. Nosotros parece que estuviéramos quietos, pero no lo es. Nuestro cuerpo es como un río, como dicen los maestros. Yo miro un río y me parece ver siempre el mismo río, pero no lo es, porque el agua pasa. El cuerpo tampoco es el mismo, no era lo mismo esta mañana, hoy al mediodía y mañana. Cambia todo el tiempo porque todo el tiempo están naciendo células, muriendo células, multiplicándose, haciendo cambios químicos, metabólicos. Entonces los tejidos se forman todos los días, para eso necesito una buena capacidad digestiva. Porque se forma a través de ¿qué? Del alimento. Y todos los órganos están formados por los tejidos. Entonces si los tejidos no se forman bien, los órganos no funcionan bien. Malas. Mala quiere decir los desechos. Hay muchos desechos en el cuerpo, pero hay 3 principales. La materia fecal, la orina y el sudor. Digo mucho porque las uñas también son desechos, el cabello también son desechos, las lágrimas. Atma, el alma.
Indriya, los órganos de los sentidos. Y mana, la mente. Entonces, cuando vamos a hacer una evaluación de equilibrio o desequilibrio, en el Ayurveda tenemos en cuenta estos 7 pilares para ver si esa persona está en equilibrio o no. Fíjense cuánta mayor profundidad que es solo ver una radiografía, un electrocardiograma, un laboratorio. Con esto, el Ayurveda, ¿qué nos dice? El Ayurveda puede, si hay algo que me fascinó como médica la primera vez que fui a una charla de Ayurveda, fue escuchar que puedo hacer diagnóstico de un desequilibrio mucho antes de hasta que la misma persona perciba que está en desequilibrio. Y por supuesto, mucho antes de que ese desequilibrio aparezca en un examen complementario. Vos hoy, siempre cuento, me gusta contar que recién después de haber conocido la Ayurveda entendí a una paciente que un día entró al consultorio en el hospital y me dice, me pasó lo peor que me podía haber pasado en mi vida. Pero le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Los exámenes todos me dieron bien. Y digo, ¿y eso cuál es el problema? Que yo me siento mal, dijo ella. Entonces digo, tuve que conocer el Ayurveda para terminar de entender lo que ella quería decir. Que los laboratorios, que las placas, que los escáneres te den bien, no quiere decir que estés saludable. Y muchos de los desequilibrios hasta se interpretan como una cuestión cosmetológica. Y por eso, mire, se han hecho millonarios los laboratorios de cosmetología porque queremos sanar de afuera para adentro un problema que es de adentro para afuera. Simplemente una presentación. La que sigue. Imagínense cómo será una presentación que hace 1 año y medio que se los cuento a ellos y están acá de nuevo. Así, y yo digo, ¿cómo hago para entretenerlos? Me reinvento. Somos fans. ¿Cómo? No, Somos fans. Somos tus fans. Soy muy fan, soy muy fan. Pero es que tenerla en directo vale la pena. Sí, llevábamos mucho tiempo. Llevábamos 1 año y pico viéndote en pantalla. Y se encontraron con esto, porque me imaginaban cualquier otra cosa de la pantalla. Muy bien. Aquí está las 3 energías de las que hablábamos, como para que las recuerden. Vata, Pitta, Kapha. Vata, aire y espacio. Pitta, fuego con un poquito de agua. Kapha, tierra y agua. Están los nombres en castellano y los nombres en sánscrito. Para el éter, Akasha. Para el aire, Vayu. Fuego, Tejas. Agua, Jala. Tierra, Prithvi. Los 3 pilares que pueden sostener o arruinarnos la vida. Porque si están en equilibrio, nos sostienen la vida. Pero si los desequilibramos, nos arruinan la vida y nos llevan por el camino del sufrimiento y la partida de este plano. ¿La que sigue? Es una presentación, vuelvo a insistir. Esos son los 3 pilares principales y después tenemos 3 subpilares que, analizándolos, vamos a llegar también a la conclusión que según cómo se encuentran estos 3 aspectos, vamos a estar por el camino saludable o por el camino de arruinar nuestras vidas. Y esto es el alimento, ahara, el sueño, nidra, y brahmacharya. Brahmacharya es una de las palabras en sánscrito más mal traducidas, porque brahmacharya generalmente la van a escuchar, la van a leer traducida como celibato, y no se refiere solamente a eso, eso es solo una pequeña parte, por eso quizás la expresión que más se adapte es el camino de la verdad, porque es, diríamos, lo que está relacionado a las actividades, a la voluntad, a la confianza en sí mismo, a cómo enfrentamos la vida, si somos solidarios con los demás. Y en lo que se refiere a celibato es porque hay una tradición en India, en esto del estudio en gurukulas, en vivir con el maestro, en donde se plantea que hasta los 21 años, donde es más o menos en el tiempo que terminan los estudios superiores, mantenerse en celibato para no distraer la mente en el tiempo que se están formando, nada más. ¿Y qué tiene que ver con Camino de la Verdad?
camino de la verdad, por el tema de esto de sentirte parte de un todo, de esto que decíamos al principio. Los sabios de aquella etapa védica, los rishis, interpretaron que el hombre no estaba siendo feliz porque había perdido su conexión de sentirse parte de un todo. Y entonces, por eso el camino de la verdad, la búsqueda de sí mismo. ¿Quién soy? Cuando yo digo soy, ¿quién soy? ¿Soy este cuerpo físico? ¿Soy esta parte densa? ¿O quién soy? ¿Quién soy cuando digo yo soy? Por ahí, la verdad interior. Generalmente vivimos en un mundo donde la felicidad es algo que se encuentra fuera, ¿no? Y es algo muy profundo e interno. La que sigue. Entonces, estos aspectos son muy importantes de tener en cuenta para construir un camino de bienestar, digamos, ¿no? Entonces, sobre la Constitución, dijimos, les voy a escribir las dos palabras que dije para que no queden colgadas, porque también si por ahí buscan información lo van a ver. Cuando hablamos de Constitución, lo que ahí dice doyas, Vata Pitta Kapha, la Constitución en sánscrito se llama Prakriti. Y desequilibrio Vikriti. Sobre nuestra Constitución, como les decía antes, influyen las etapas de la vida, o sea, la primera etapa de la vida, la niñez, influye más sobre el aspecto de tierra y agua, sobre Kapha. Vieron que les dije que todo en la vida, primero es Kapha, después Pitta, después Vata. La niñez es un proceso de construcción. Entonces, ¿qué necesito? Como cuando construyo una casa, estoy construyendo un ser, tierra y agua. Influye más sobre el aspecto de tierra y agua. En la mitad de la vida, la juventud y la adultez, influye más el aspecto de fuego. Tengo que construir, crear, asumir responsabilidades, proyectar un futuro, hacerme cargo de una familia, de un trabajo, de todo lo que significa ser joven y adulto. Cuando yo me recibí de médica, el decano de la facultad nos despidió con esta frase muy alentadora. Nos dijo: terminan de ser excelentes estudiantes para pasar a ser excelentes desocupados. Así nos despidió el decano de la universidad. Con un ánimo. Es que era año 83. Estábamos saliendo de la dictadura. No había mucha emoción. Y les dije las etapas de la vida y, como habíamos hablado antes, las horas del día, las primeras y de la noche. Las primeras horas influyen más sobre tierra y agua, el mitad sobre el fuego y el final sobre aire y espacio. Esto un poco para representar esto que les decía. No solo no somos iguales en cada segundo, no somos iguales en cada hora del día, no somos iguales en cada estación. El cuerpo está preparado para soportar todo eso si nosotros lo ayudamos. Y de eso se trata Dinacharya. ¿Sí? ¿Vamos cerrando? ¿Parece complejo? No, es una elección nada más. Bien. La que sigue. Ahí está lo que les dije. Vamos pasando porque ya lo dije. Niñez Kapha, juventud Pitta, vejez Vata. Estas son... Esto en mucho más profundo es difícil, solamente para decirle, las estaciones también influyen. Se los voy a tratar de traducir rápidamente. Las características de Vata, por ejemplo, son que Vata es, o sea, el aire y el espacio. Las propiedades de aire y espacio es que es frío, liviano y seco. O sea, aire y espacio, las características que lo definen es frío, que es Shita, ahí, lagu, liviano, ruksha, seco. Entonces, en aquella estación estival, estación del año,
en que predomine lo caliente, pero liviano y seco, Vata va a estar más aumentado. Entonces vieron que hay estaciones que depende de las personas. Hay quienes nos gusta el verano y hay quienes les gusta el invierno. Hay quien de solo pensar que viene el calor ya sufre. De solo pensar que va a pasar calor ya sufre. Indudablemente esa persona tiene mucho fuego en su constitución y entonces no quiere saber nada con el verano. En cambio a otros nos gusta el verano y no vemos la hora de que llegue el verano y padecemos el frío. Todo eso tiene que ver por las propiedades que tiene el cuerpo en su constitución y también puede ser influenciado por el desequilibrio. En donde si el ambiente o la geografía tiene las mismas características, imagínense a alguien que tenga un predominio de aire y espacio en su constitución y tenga que ir a vivir al desierto. Viento, sol, arena, todo seco. Es tremendo. O por el contrario, yo pienso en el sur de Argentina, que es un frío, viento, seco y frío. Alguien que tenga mucho aire y espacio en su constitución lo padece realmente. Para vivir ahí va a tener que cuidarse mucho, mucho, mucho para no desequilibrar. O sea, porque también afecta sobre nuestro organismo la geografía y el clima que estamos transitando o de donde vivimos o donde nacimos en un lugar y nos vamos a vivir a otro lugar totalmente opuesto, también eso va a afectar nuestra salud. Por eso cuando investigamos el estado de salud o enfermedad de una persona también nos involucramos en saber dónde nacieron, dónde vivieron, cuánto hace que viven en el lugar donde están y en qué momento se despertaron los desequilibrios relacionados con qué estaba haciendo en ese momento de su vida. ¿Ven cómo es? No solamente tomo la presión, te digo hipertenso y te doy una pastillita. Sí. Una cuestión. Siempre tenemos una constitución u otra. O sea, todas las personas tenemos alguna constitución u otra. Pero podemos estar... O sea, es decir, la pregunta sería, ¿hay alguien que pueda estar en todos estos climas que has detallado en equilibrio? Sí. ¿O siempre que, según nuestra constitución, y que estamos acomodados a un clima, cuando pasamos a otro, siempre vamos a entrar en desequilibrio? Es muy buena la pregunta. Influyen muchos factores. Ahora que están todos, ¿quieres repetir? Él estaba haciendo una lista. Sí. Repítelo tú. ¿Ya la tienes? Vale. Que mientras yo voy a anotar algo para contestar. ¿Estamos? Bien. Tenemos para contestar tu pregunta, está muy buena. Hay 7 biotipos. Podemos describir 7 biotipos. O sea, todos tenemos los 5 elementos, todos tenemos los 3 doyas, si no, no estaríamos completos. Pero hay 7 posibilidades de combinación, 7 biotipos. O sea, que de los 3 predomine uno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tengo este que predomina, pero también tengo Pita y Kapha. Acá predomina el Pita, pero también tengo Vata y Kapha, porque siempre tengo los 3. Porque si no me falta una función, por esto de que decíamos, si Kapha se ocupa de la estructura, de la nutrición, Pita del metabolismo y Vata del movimiento, me falta uno, me morí. Pero va a predominar uno de cada uno de ellos, o 2, Vata Pita, Vata Kapha, Kapha Pita, o los 3 al mismo nivel. Además de las variaciones en esta combinación de los doyas, también va a interferir el estado de equilibrio y la fortaleza. Tu fortaleza física y mental, para poder adaptarte a los cambios. Y tu estilo de vida. Porque yo no me puedo mudar al desierto y comer como comía en la Mesopotamia. Tampoco puedo llegar, que es lo que generalmente nos pasa cuando nos vamos de vacaciones, a un lugar muy distinto en su geografía, en su fauna, flora y en su alimentación. Los primeros días lo paso mal.
por ejemplo, tengo mi cuñada y otro amigo fueron, bueno, esto hace muchos años, pero fueron a la India y cuando llegaron, comieron la comida de allí, entonces se les dieron unas grandes diarreas y automáticamente, a partir de ese momento, lo que querían comer, pedían para comer la comida que estamos acostumbrados a comer. O sea, no, todo el tema de comida con especies, bueno, todo lo que se hace allí ya lo rechazaron. Lo rechazaron. Claro, porque por desconocimiento. Porque ahí pasan dos cosas. En primer lugar, tiene que haber un proceso de adaptación. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al hospital a estudiar, los primeros días, ellos nos dan una comida no totalmente occidental, pero tampoco totalmente india. Un intermedio. Y van mejorando, diríamos, llevándonos a lo que se debe comer en esa estación, en ese lugar, en varios días, paulatino. Eso es lo que se debe hacer cuando uno va a otro lugar. Ni debe conservar totalmente lo que come acá, si el clima y la geografía es diferente, ni tampoco debe comer de golpe lo que hay en el lugar donde va. Ahora está todo tan globalizado que, salvo algunos lugares, se come cualquier cosa en cualquier lugar, ¿verdad? La otra cosa que pasa cuando uno viaja a India es que como se usan muchas especias, las especias mejoran la digestión y entonces esa diarrea es el resultado de un proceso de limpieza. Yo siempre cuento que el primer año que fui a India, en el 2011, tuve 10 días de diarrea. Y cada vez que consultaba, la profesora, el otro día encontré en el Google, en el Facebook, una foto con la doctora Barja, una doctora hermosa, y iba y le decía, doctora, sigo con diarrea. Y ella me miraba y me decía, toxinas, y me mandaba de vuelta. Decía que arreglátela. Y yo dije, nunca más me va a pasar esto, nunca más viajé a India con toxinas. Porque antes de ir a India, pulcritud en la alimentación y no te pasa nada. El problema no es la comida, el problema también es cómo estamos nosotros. Muy bien, entonces esto es un tema más profundo para desarrollar en otro momento, pero lo que intenta decir es que también en cada estación hay una influencia sobre nuestro organismo que debemos respetar en todo, en las actividades que hacemos, en la comida que comemos. Por eso la naturaleza es sabia y nos da en cada estación lo que tenemos que comer. ¿La que sigue? Eso es simplemente para... eso ya lo vimos, que es la influencia sobre el día y la noche, y esto simplemente para presentarles el tema de los tejidos. Esos son los 7 tejidos que menciona en la Ayurveda. Rasa Dhatu, que es como si dijéramos el plasma, Rakta Dhatu, que es como si dijéramos la sangre, Mamsa Dhata, el músculo, Meda Dhata, el tejido adiposo, Ashti Dhatu, que es el tejido óseo, Majja, el sistema nervioso, y Sukra, el sistema reproductivo. En todo el cuerpo tenemos esos 7 dhatus, en todos los órganos tenemos esos 7 dhatus o tejidos. ¿Por qué se insiste tanto en la formación apropiada de estos tejidos? Porque solo si, y esto se llama en sánscrito dhatu parinama, la construcción de los tejidos apropiadamente, solo si se produce, y ahí ya poneme la primera que sigue, la construcción apropiada de todos los dhatus, se va a formar esto, que se llama ollas, o mahadhatu, el dhatu más grande, diríamos, más grande. Que esto es, si tendríamos que equipararlo en algo, en lo que nosotros tenemos como interpretación del cuerpo, es la inmunidad. Si nosotros logramos construir apropiadamente todos los tejidos, vamos a tener una buena formación de esta esencia del cuerpo, que es la que nos protege de todos los males. Ya sea, se llame virus, estrés, que se te caiga el techo en la cabeza, o pierdas un vuelo, o incluso entender la pérdida de un familiar. Todo, cómo llevamos adelante la vida, cómo la entendemos, cómo la interpretamos, cómo la asimilamos, cómo la digerimos,
está relacionada a que todos estos procesos ocurran apropiadamente. Un buen ojas, digamos, este elixir que forma parte del cuerpo, vuelvo a insistir, podríamos decirle la inmunidad, aunque es mucho más que eso. Si tenemos un buen ojas, tenemos una expresión radiante de esa persona que dice, ¡oh, este vende salud! Bueno, si vende salud es porque ha podido hacer toda esta construcción apropiadamente. ¿Sí? ¿Qué sigue? Esto es simplemente una muestra de lo que venimos hablando, que somos los 3 doyas, los 7 dhatus y las 3 malas o los 3 elementos que tenemos que desechar. Todo eso está funcionando todo el tiempo en nuestro cuerpo. ¿La que sigue? Cuando hablamos de los fueguitos, también no tenemos un solo fueguito, que es el que está en el cuerpo, sino que tenemos 13 fueguitos en el cuerpo, no sé qué estoy pensando, 13 fueguitos en el cuerpo que se encargan de que todo este proceso que estamos hablando de la construcción apropiada de los tejidos ocurra adecuadamente. ¿La que sigue? Entonces, Swastavrita, que tiene que ver con prevención, quiere decir Swa, ser, sta, estabilidad, brita, comportamiento. Entonces, todo el comportamiento que nos lleve a la estabilidad del ser nos va a llevar por un camino saludable y placentero. Y esta autoestabilidad no está relacionada solamente a lo que yo hago conmigo misma, conmigo mismo. Me vino a la mente una experiencia que tuve en Italia. Entonces estaba hablando con un amigo de mi hija y él estaba feliz porque se había hecho vegano. Y entonces yo le digo, bueno, el ser vegano es una cuestión espiritual, pero no es una cuestión nutricional. Por ahí todo lo contrario, hay combinaciones que se hacen en el veganismo que no son tan buenas para ser digeridas. Entonces me dice, sí, bueno, pero no consumimos cosas que son el resultado del maltrato animal. Y entonces ahí fue que le dije lo mismo que yo le decía a ustedes, entonces tenemos que andar desnudos, digo, porque lo que tenés puesto también es el resultado del maltrato humano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, y es que además una alimentación mal combinada es un maltratamiento a uno mismo. Un automaltrato también. O sea, ¿no? ¿Cómo queremos? Pero que no está mal, ¿no? Queremos cambiar por algo más positivo, pero hay tanta información que terminamos confundidos, ¿no? Si lo vemos desde lo que plantea la Ayurveda, vamos a ver que es mucho más simple. Como esto que me pedía el compañero, que explicara cómo es posible que comiéramos solo arroz con las 5 especias del ghee y tuviéramos una comida completa. Antes de que vayamos a hacer el práctico, me recuerdas que lo diga. Entonces, este tema de la autoestabilidad no es solamente lo que hago conmigo misma, sino que también cuando es el comportamiento hacia mí, que es lo que decía ahora Joan, hacia los demás, y los hábitos que cuidan tanto los 7 pilares, ¿no? Mi alma, mi mente, los sentidos, no solamente el cuerpo físico, sino todo en su conjunto. ¿La que sigue? Por eso el significado de Swastavrita. Ponemos muchas veces estas palabras en sánscrito porque es hermoso, al menos yo considero que es hermoso ver cómo la palabra misma encierra todo el concepto, ¿no? Bueno, esto ya lo venimos hablando. El tiempo es la vida, la inteligencia, la estructura del universo. La que sigue, que así vamos ya directamente a las prácticas. Ay, rebelde. Hace lo que quiere. Sin causa. Kala es una palabra en sánscrito que habla de tiempo y chakra, la rueda, para explicar que la vida en realidad es una rueda
constante, o sea, lo que desaparece es en el tiempo que nosotros consideramos tiempo es una ilusión, porque es el tiempo del cuerpo físico, pero en realidad hay otro tiempo, que es esta energía que siempre persiste. La que sigue. Por eso, cuando se habla de Maya, ilusión en el yoga, es todo esto que el ego me hace pensar, porque lo estoy viendo solo de la existencia material. La que sigue. Que nos tenemos que despertar. Y esto se lo dije ya al principio, pero está escrito en el Charaka. El Charaka es uno de los textos antiguos que tiene el conocimiento más de 6.000 años, pero porque fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, y que nos dice cómo es el cuerpo humano, así es el cuerpo cósmico, cómo es la mente humana, así es la mente cósmica. La que sigue. Por eso es importante respetar los ciclos de la naturaleza, porque somos solo una copia de ella. La que sigue. Ahí ya lo habías puesto, Prakriti Vikriti. Vamos. Entonces, las funciones biológicas del cuerpo, de tu constitución, están expresadas en la Prakriti, y el desequilibrio, la que sigue, está explicado en la Vikriti. Esto ya lo dije también, los doshas mantienen el equilibrio o lo arruinan, y por eso es tan importante el estilo de vida. Ahí vamos a la... ¿Seguí? ¿Seguí? Esa imagen me gusta ponerla porque ¿qué es mantener el equilibrio? ¿Qué significa? Porque dijimos doshas, aquello destinado a viciarse, o sea que estamos constituidos por sustancias que permanentemente se están alterando, pero tienen la capacidad de volver a la normalidad. Entonces por eso me gustó poner ese ejemplo, es decir, cuando uno tiene una rutina en su casa, salgo a trabajar a las 7 de la mañana, vuelvo a las 2 de la tarde y ahí continúo con otras actividades, y en la casa ya saben que ese es mi ritmo. Si un día no volví a las 2 de la tarde, me voy a preocupar, porque si salí a trabajar, tengo que volver. Esto es lo que pasa en cada hora del día, con cada estación, en cada etapa de la vida, con los doshas. Hay un proceso vamos a analizarlo en el día, que es más fácil, en esto que decía, primera parte del día, mitad del día, final del día. Hay un proceso que influencia el dosha para que aumente, o sea que en realidad es la influencia sobre los elementos, para que aumente, llegue a su máximo, y como va cambiando la temperatura del día, va cambiando el lugar del sol, de la luna, esos dos elementos descienden, aumentan los otros dos, y así sucesivamente. Cada cosa que aumenta vuelve a su lugar. El cuerpo está preparado para eso. Si no ocurre, es porque algo pasó. Y eso que pasó está relacionado a mis elecciones, a mis hábitos, a mi forma de vida, a mi forma de pensar, a cómo veo la vida. Quiere decir que todo se puede corregir. Todo se puede arreglar. La que sigue, ya lo hablamos, autorregulación. La que sigue, esto. Hay 6 estilos de vida fundamentales. Dinacharya, prácticas cotidianas del día a día, desde que amanece hasta que anochece. Ratricharya, el estilo de vida nocturna. O sea, a qué hora acostarme a dormir, a qué hora levantarme, cuántas horas dormir, las características, porque también dormir en un lugar incómodo, en un lecho que no voy a estar en posición cómoda, como estar sentado en una posición incómoda, también me afecta la salud. Si duermo con aire acondicionado, sin aire acondicionado, si pongo sustancias químicas para ahuyentar a los mosquitos, si pongo ventilador, todo va a influir en mantener o no el equilibrio. Ritucharya es lo que les había mostrado de las estaciones. Ritucharya es el estilo de vida estacional. Ahara, la correcta alimentación.
que tiene que ver no solamente el alimento que elijo, sino el alimento que elijo, a la hora que los como, cómo los combino, cómo los cocino, ¿eh? Son muchos factores los que se tienen en cuenta a la hora de hablar de la alimentación. Sabrita es el correcto comportamiento. Yo siempre me gusta decir cuando veo una postura de las más difíciles, esa que nunca hice ni haré del yoga en el Facebook, y digo, no solamente me interesa saber esta postura, esta contorsión que hace esta persona que hace yoga, sino me gustaría saber cómo despertó. Si despertó agradeciendo la vida, o despertó renegando del vecino, pateando al perro, quedándose con el diario del vecino. Entonces, yoga es una unión de cuerpo, mente, espíritu y con el medio que me rodea, que va mucho más allá que una asana, o sea, que una postura. Irasayana es una palabra muy hermosa, que si ustedes la buscan en el Google la van a encontrar traducida como rejuvenecimiento o como afrodisíacos, en las medicinas que son rasayana, y en realidad rasayana quiere decir el pasaje apropiado de rasa a través de todos los tejidos. Rasa es el primer tejido, el que dijimos como si fuera el plasma. Es el primer tejido que se forma después que como, después de la alimentación. Y entonces, que ese proceso, esa formación del primer tejido, vaya después continuando una formación apropiada de todos los otros tejidos, me garantiza una larga y placentera vida. Entonces, rasayana, también traducido como geriatría o gerontología, no es cuidados que me tengo que acordar cuando me hago viejo, o cuando me empiezan a aparecer las arrugas, o siento que estoy perdiendo la juventud, sino que rasayana comienza desde antes del nacimiento. Por eso dijimos que hijos sanos es el resultado de padres sanos, que además hay todo un cuidado durante el embarazo, durante los primeros años de vida, y por qué comenzamos, según este concepto, comenzamos a morir ni bien nacemos. Y entonces, cómo transitar ese camino con armonía, con placer, depende de que llevemos una vida en donde ollas que dijimos se mantenga en la cantidad y en las características apropiadas para tener una salud que resista todo. Por eso los maestros dicen que si tengo una buena salud, y eso está directamente ligado a la capacidad digestiva, que se llama Agni, si tengo una buena salud, puedo digerir hasta el veneno. O sea, si me quieren matar, no me van a matar. Bien. Qué tema tan interesante para hablar en estos tiempos, ¿eh? ¿Cómo iniciar el día? Así como lo iniciamos nosotros, hablando de Ayurveda. ¡Qué bueno! ¿La que sigue? Porque ya hemos iniciado el día. Acá esta está dedicada a ti. Vale. Esta la puse porque sabía que vos ibas a estar en la sala. Sí. ¿No? ¿Está bien gráfica? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mejor horario? Y acá para lo que preguntaba también el compañero, ¿cómo es tu nombre? Antón. ¿Antón? Qué lindo. El mejor horario para levantarse es ese, Brahma Muhurta, 48 minutos antes del amanecer. Ese es el mejor horario para levantarse, es un horario que protege la vida, es un horario que el mejor horario para estudiar, meditar, tomar decisiones, crear. Definimos 48, ¿por qué no 45, 52? Porque son así de meticulosos en el Ayurveda. ¿Así? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces hay que saber al amanecer cada día que cambia la hora y lo cambias. Bueno, si es un ratito antes no hay problema, el problema es que sea mucho después. Pero ellos te lo dicen con precisión, después tú lo acomodas. Una cosa, cuando uno se levanta a estas horas, no puede meditar porque es que está dormido.
Todo depende, Pero eso todo sí, depende a qué hora te Te acostaste. metes una raya de coca y se te va. Bueno, sí, pero de coca de pasés. No sé, eso ya... Todo depende a qué hora te acostaste y qué comiste antes de acostarte. Vale, vale. Y qué hiciste durante la noche. Los días se va suave, basta que se despierte. Pero en principio basta despertarse. Estar despierto, no que sea en la camita. Y poco a poco vas a Ya se avisó a una 30. Ya está. Bien. Bueno, vamos a ver unas filminitas más y vamos a ir a hacer el práctico antes de... porque ya estamos en la media hora final. Sí. Prata Rutana, que levantarse temprano. Prata Rutana, ajá. El levantarse en Brahma Muhurta. María, esto de los 48, levantarse hay que ver, aquí lo que tú explicas, de que la Ayurveda también se rige mucho por la astrología, que cada, ¿verdad? Sí, se rige por la astrología y tiene otras medidas. Por ejemplo, hay medidas... ¿Eh? La numerología, porque 8 y 4 son 12, 12 y 12 son 24 horas que tiene el día, más las 8 y 4 que son 12 serían 3 doces, 3 veces 12. Mira. No sé, Tienen algo, sí, sí. Y lo que pasa es que ellos han hecho para llegar a los 48 minutos, ellos han hecho un cálculo que es posible que vaya por esos lugares, han hecho un cálculo de adaptar, porque en realidad ellos no decían 48 minutos, ellos decían un Brahma Muhurta. Lo que hicieron los médicos modernos de la Ayurveda es calcular en el tiempo de nuestro reloj cuánto era un Brahma Muhurta y llegaron a los 48 minutos, que puede ser que sea lo que dice Jenny, porque tuvieron que hacer un cálculo, porque todo está calculado precisamente. Imagínate que es diferente el ghee hecho desde la mantequilla que el ghee de la mantequilla hecho de la nata, de la crema de la leche, que el ghee hecho de la mantequilla que se hace de hacer previamente el yogur. O sea, así con esa precisión están analizadas las cosas en el Ayurveda. Por eso que cuando me preguntan si es científico, me da mucha risa, porque digo, pobre. ¿No? Porque en realidad hablamos desde nuestra ignorancia. A ver, yo también era así, no te creas que toda la vida fui así. O sea, por suerte pude abrir mi mente, pero la precisión que hay en los escritos es increíble. El que ellos te digan 48 minutos es un cálculo que han sacado usándose todo, la astronomía, la astrología, todo lo que tienen a mano para poder haber llegado a los 48 minutos. Lo que sí, en ese análisis tenés la plena seguridad que si tenés que tomar una decisión importante, es el mejor momento. Pero No te quepa la menor duda. Para esta hora tienes que acostarte a las 10 de la noche o a las 8. Claro, pues por eso dije, cuando el compañero me dijo, si te levantás 4:30, si te acostaste con el tiempo suficiente para dormir de 6 a 8 horas, no hay problema que te despiertes a las 4:30 si podés. Yo digo, no, como él dice él, no cuenten conmigo. Pero si alguien lo quiere hacer, si durmió la cantidad de horas suficiente, está bien. Algún día igual cuentas conmigo, pero ya vamos haciendo. Sí, de a poquito. De a poquito, vamos. No te creas que todo se logra de una sola vez. Es un proceso. Porque también tiene que ser un proceso que sea amable. Porque si no, no es Ayurveda. Porque está planteando que no tenemos que sufrir. Ahora viene un buen momento para que empiecen a practicarlo. ¿Así? Claro, los días son más cortos, cuesta menos irse a dormir antes. Sí. Bueno, lo voy a intentar, dice. Bueno, me haces acordar, una vez consulta a un paciente y me dice, doctora, mis problemas son lunes, martes y miércoles. ¿Por qué? Digo, ¿qué le pasa? Unos dolores abdominales, una diarrea, tremendo. Pero ¿por qué lunes, martes y miércoles? ¿Qué pasa jueves, viernes, sábado y domingo? No, jueves, viernes, sábado y domingo voy al club náutico y ahí estamos con los muchachos, asado, queso, fiambre, vino, alcohol. Y digo, bueno, pero ¿para qué vino a la consulta? Si usted sabe cuál es su problema. Pero eso no lo puedo cambiar. Bueno, entonces no gaste plata inútilmente, porque si no cambia eso, nada tiene solución. ¿No? O sea, sabemos cuál es nuestro problema. Nos cuesta
cambiarlo. Tampoco hace falta cambiarlo de un día para el otro, No. sino que hay que ir probando. Si, por ejemplo, Claro. te supone, ahora decimos las 4 y pico de la mañana, pero no son en realidad ahora las 4 y pico, porque serían las 6 de la mañana. Claro. Te tienes que levantar. Pues a lo mejor si te levantas a las 7, levantarte media hora antes y luego ya irás viendo. Bueno, pero vas quitándole cada día a lo mejor 20 minutos hasta que llegas a un horario que tú consideras que vas a dormir las horas que no. ¿Sabes? Es que en Es yoga ir se jugando considera contigo mismo un estas poco. horas y las 12 de la noche son las mejores para meditar en yoga, porque son horas de silencio, de que todo está quieto, está en quietud, todo, y es un momento, como ella dice, que la mente está mucho más abierta y puedes... ¿Qué representa? ¿Que en invierno vas a dormir más que en verano? ¿Cómo? ¿Que en invierno? No. ¿Vas a dormir más que en verano? No, bueno, pues según como tú dices, no, lo que tienes, lo que tú dices, si divides las noches largas, si la noche es más larga y la divides 3, los periodos Kapha, Pitta y Vata van a estar más, los periodos Kapha, Pitta y Vata van a estar más amplios. Pero si vos, o sea, el tiempo apto para dormir es de 6 a 8 horas. O sea, si dormimos más de 8 horas, estaríamos estimulando la acumulación de Kapha. Ya de por sí, si vos vivís en un clima donde las noches son largas, tenemos un problema. Porque si me quedo despierto, altero a Vata. Y si duermo de más, altero a Kapha. Entonces, tengo que entender el lugar donde vivo y cuidarme en consecuencia. Todo hay que pensarlo. Todo tiene su respuesta. ¿Querías decir algo? No, que durante el día no se puede dormir, ¿no? Durante el día no se puede dormir. La siesta no está permitida. No, es que no es vida esto. Me voy a ir a vivir con los esquimales. No, nosotros Salvo ya que seas bebé. protestamos. ¿Eh? Salvo que seas bebé. Que nosotros ya protestamos y nos dijiste que sentados y cerrar los ojos 10 minutos y... Sí. Pero eso no es una siesta. Sí. Yo que soy Mira, de pijama y orinal. Yo tengo un profesor en India. Yo posición horizontal. Porque yo te voy a decir 2 cosas. Primero, hay que recordar la filmina donde dice cómo trato a los demás. Cuando uno recuerda todo esto, no hay que acordarse mal de la doctora. Segundo. ¿No? Y No matar al mensajero. no matar al mensajero. Y entonces, como dice un profesor mío de India, no lo digo yo, lo dice. Porque como los libros dicen que este conocimiento fue recibido por los rishis, por allá en la etapa védica, de forma no humana, nadie se atreve a cuestionarlo. Entonces, por eso, no lo digo yo, lo dice mi profesor. Vamos al que sigue. Lucía, además si tienes sueño al mediodía es porque tienes más el acné. Hay que tener más el acné y tener menos Sí, pero él dirá, es porque me he levantado a las 6 de la mañana. Claro, yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 2 tengo sueño. Está pasando tiempo y no haremos la práctica. Ahora ya vamos a hacer la práctica. Cuando me levanto, ¿qué tengo que hacer? Agradecer, porque estamos vivos. Mientras dormía, no sabía si estaba viva o ya me había ido de este plano. Por lo tanto, todo lo más importante hacer cuando desperté es agradecer. La que sigue. Y luego, lo más importante después de agradecer es ir al baño. Porque lo ideal y lo normal es que lo primero que hagamos es ir al baño, porque debo liberar el tubo digestivo para volver a ingresar alimento. Entonces, lo óptimo y saludable es orinar y defecar, ni bien me levanto. Porque eso, la que sigue, me habilita a iniciar un nuevo día de alimentación. Entonces, defecar y orinar y dedicarle ese tiempo. No irme con el teléfono, no estar armando programas mientras estoy sentado en el váter, sino que es un momento muy importante de darle, porque también pasa que si tenemos determinados horarios y tenemos que salir corriendo a cumplirlo y no nos levantamos con tiempo, terminamos postergando defecar, sobre todo en otro horario del día, que no es lo más apropiado. Sí. ¿Defecar cuántas veces al día? ¿1 o 2? Eso va a depender de la constitución de cada uno. Lo importante es defecar mínimamente una vez por día, todos los días. Pero según la constitución, podés tener gente que vaya una vez,
hasta 2 veces o que salteen a veces un día. Depende mucho de la constitución y también de los desequilibrios. ¿Hay relación entre ingestas y defecaciones? ¿Tanto ingestas, tanto defecas? O sea, si comes 3 veces, No. sería normal ir 3 veces al Eso es un desequilibrio. ¿Sí? La gente que, y se da mucho en la gente que, bueno, se hace vegetariano y entonces como la palabra dice vegetariano, cree que tiene que comer muchos vegetales, entonces comen muchos vegetales, muchas fibras, también pasa con los veganos, entonces terminan yendo muchas veces al baño, o comen y van al baño. Comer e ir al baño es un desequilibrio. Comer e ir al baño es un desequilibrio. No, lo óptimo es, depende de la constitución, 1 o 2 veces por día. Ya cuando no se va un día, que también algunos, si no trae trastornos, puede también formar parte de su constitución, pero ya cuando eso me trae trastorno o es más de 2 veces por día, hay que observar. Puede ser un desequilibrio. Lo de carne o vegetales lo harás otro día esto. ¿Cómo? Carne o vegetal, comer carne o Sí. vegetal. ¿Qué pasa? Lo hablarás en otro momento esto. Ah, sí, que lo que es la nutrición. Sí. Sí, no vamos a llegar en este encuentro para hablar de la nutrición. No. Llevamos 1 año y medio, nos queda 1 año y medio. Hemos venido, bueno. ¿Cómo? Dinacharia, prácticas cotidianas saludables. Todavía no hemos terminado. Falta mucho. Estamos en el inicio y vamos a cortar para ir a hacer una práctica que van a seguir haciendo ustedes por todas las cosas que vamos a usar el lunes. El lunes vamos a tener teoría y práctica. La que sigue, nos vamos a quedar aquí y vamos a ir a hacer la práctica. Luego de evacuar, el paso siguiente es limpiar la boca. Para limpiar la boca se debe hacer se limpian primero los dientes, que se debe hacer con un cepillo muy suave, o como se hacía en la antigüedad. En la antigüedad se hacía con los palitos del nim, que es una planta de sabor amargo. Se tomaba un palito y después en la filmina, si querés adelantar, mostrarlo y volvés de nuevo a esta. Se masticaba la punta del palito, entonces ahí estaba, se masticaba la punta del palito. Al masticar la punta ya nomás iba saliendo el juguito amargo del palito y entonces eso comenzaba a limpiar la boca. Y luego con ese desfleque de la punta se limpiaban los dientes. Y por eso yo digo, nosotros creemos haber inventado el descartable, ellos ya tenían el descartable y reciclable, mirá cuánto hace. Luego... Perdona, Lucía, no sé si en Mallorca tenemos la mata, no sé si aquí existe en Cataluña, decimos mata nosotros, es como un arbusto que sale, tú lo probaste cuando viniste, y tiene las mismas cualidades que el nim, lo digo por si lo queréis probar, no sé si conoces. ¿No? Y la regalesia, que es la raíz aquella el regaliz puede ser, pero es un poquito duro el palito para deflecarlo, ¿lo oí? Pero lo ablando yo por la noche, lo remojo y luego a la mañana ya sabes, ya puedo masticar. Pero qué interesante. Sí, la regaliz, porque es lo voy a probar para ver sentir el sabor. El regaliz. Pero lo que pasa es que el regaliz es un poco más dulce. Sí. Es más dulce. No es tan amargo como el nim. O como esta. Es muy mediterráneo, tiene que haber vigilar la hipertensión. En Mallorca se dice mata, además. Pero se mata. Claro, pero aquí porque debe estar, porque es mediterráneo. El sabor amargo es muy importante. Y luego las encías se limpian con el dedo. Lo ideal es limpiarlas con el dedo. Con una sustancia que tenga estos sabores que dicen ahí. Astringente, amargo y picante. ¿Qué sabor tiene lo que usan para limpiarse ustedes en la boca? Casi dulce. Dulce. Sí. No es bueno el bicarbonato y no es bueno, por supuesto, tampoco los dentífricos que andan dando vuelta comunes porque son dulces. Y yo les pregunto, ¿ustedes limpiarían el baño con una sustancia dulce? No se les ocurre, ¿verdad? ¿Con Coca-Cola? ¿Tú limpias el baño con Coca-Cola?
No, sí, ya sé, porque Cuando la está Coca-Cola... atascado va bien. La Coca-Cola tiene otras cosas que barren. Entonces, en realidad los productos que usamos para limpiar la boca no son los apropiados. Diría mi padre, que tendría ahora 104 años, diría mi padre, el dentífrico existe para que los odontólogos tengan trabajo. Y es verdad, porque estamos limpiando la boca en un lugar donde se acumularon desechos durante toda la noche con una sustancia dulce que no limpia. Las propiedades de una sustancia con este sabor amargo, astringente y picante, la propiedad que tiene es que barre, limpia, arrastra. Es como si pasáramos una lijita dentro de la boca para sacar la suciedad. Y entonces andan circulando por los negocios, ya los vi, un preparado que dice ayurvédico y que incluso tiene el nombre Dasana Kanti, que es el nombre original del churna que se usa en el Ayurveda. Digo en el Ayurveda porque es una fórmula sacada de los textos antiguos. Bueno, ese Dasana Kanti que anda circulando por acá, no lo compren, este es el nombre, este es el original de India, ese que anda circulando por acá no lo compren porque tiene cúrcuma, y la cúrcuma mancha los dientes. Aquí tenemos a María José, que es una estudiosa de las plantas, de las hierbas, de las sustancias, una hacedora de magia, que preparó el Dasana Kanti original con todos los ingredientes. Así que después, si les interesa, yo me voy a llevar varios a Argentina, tenemos la suerte de haber preparado, pueden pasar, este lo voy a abrir para mí. Sí. Y bueno, nos respetó hasta el tipo de material. ¿Tengo que cortar acá? Si quieres. ¿O lo puedo abrir sin cortar? Sí, sí. Ese córtalo si quieres y ya pues ya lo tienes cortado. Huélanlo. Tiene una cantidad de hierbas. Es impresionante el olor. ¿Puedes decir las hierbas? ¿Puedes decir las hierbas? Después pasan acá y sacan las fotos porque son un montón. Son un montón. O las tengo por ahí en una foto, se las paso. Son 13. 13. Bien. Entonces, primero, ya sé, si no vas a usar el palito, con ese polvo, que se pueden llevar la fórmula y hacerlo ustedes, o María José lo hizo por nosotros, porque si no siempre terminamos esta clase y nos vamos con la angustia de que no tenemos con qué, sabemos que no podemos usar el dentífrico y no tenemos con qué hacerlo. Si no van a usar el palito, el cepillo de dientes, lo mojan, se ponen un poquito de polvito, rinde mucho, mojan el cepillo de dientes, se lavan primero los dientes con el cepillo, delante a atrás, luego ponen el dedito en el polvito, se masajean las encías, delante a atrás, enjuagan la boca, así terminó la limpieza de los dientes. ¿Qué polvito es este? Es una mezcla de 13 sustancias que están acá, que le puedes sacar una fotito para verla. ¿Qué es esto? Este es el original de India, este es el que hizo María José. ¿Dónde se compra esto? No se compra. Este yo lo vendo y si quieres ese lo puedes buscar por internet. Este es... Te llamo por teléfono. Claro, yo vendo las cosas. Sí. Por eso sin legalizar, Bien. Entonces, el criterio... El criterio es, primero, limpio el cuerpo, defeco, orino, luego la boca. Dos lugares durante toda la noche se juntaron desechos. Después de cepillar los dientes y masajear las encías, el próximo paso es limpiar la lengua. La filmina que sigue me va a hablar, me muestran los palitos
para verlo en la forma más antigua. En la forma más antigua, que se hacía con el palito de nin, no solamente con el palito de nin se limpiaban los dientes o con la mata, sino que después le cortaban una ramita más flexible, un gajito más flexible al mismo palito, y con eso se limpiaban la lengua y también era descartable. Lo que sigue dice en qué condiciones no me debo cepillar los dientes. El cepillado de los dientes es una acción de arrastre, de limpieza, de depresión. Entonces, si estoy con indigestión, vómitos, parálisis facial, falta de aire, tos, fiebre, sed, ulceraciones en la boca, enfermedades graves del corazón, de los ojos, de los oídos y la cabeza, no debería cepillarme los dientes. O sea, puedo hacerme un enjuague, puedo masajearme, pero no debería cepillarme los dientes porque es un efecto de eliminación, de dilución, de depresión. Esto también es un concepto que escapa a nuestra mente, pero una vez que entendemos qué significa depletar al cuerpo, eliminar del cuerpo, empezamos a entender por qué se tomaban todos estos cuidados. La que sigue. Todo esto lo vamos a hacer mañana, ¿eh? Todo lo vamos a hacer. El lunes. Con esto vamos a terminar, que es la limpieza de la lengua, que se puede hacer con ese dispositivo o se puede hacer con una cuchara sopera, que la uso con la concavidad hacia abajo, 5 a 7 veces, raspo suave, enjuago, raspo suave, enjuago, para limpiarme la boca. ¿Y limpiar el arriba? ¿El paladar? Sí. No. Porque después de esto, si querés, vemos dos filminas más antes de irnos. Lucía, perdona, ¿dices arrastro y enjuago? No, arrastro y enjuago el dispositivo que estoy utilizando. Pasa. Esto simplemente para recordar que la lengua es muy importante limpiarla porque la lengua es la conexión entre el mundo exterior y el mundo interior. La lengua es una parte del cuerpo muy importante porque es la que va a percibir los sabores de los alimentos y es entonces la que estimula el apetito, la que estimula la digestión y por lo tanto la construcción de los tejidos, de los datos apropiadamente. Entonces, no es un tema menor la lengua, ¿no? No es ni siquiera para ponernos un aro como hacen hoy los jóvenes, que es algo terrible para la lengua. La que sigue. Luego, estas son todas las cosas que le produce la limpieza de Jiwa, es lengua. Nirlekana es el arrastre, limpieza por arrastre de la lengua. Promueve la estimulación normal de las papilas gustativas. Esto impacta sobre todo los órganos para estimular la digestión. Retira las impurezas que pudieron haberse juntado durante la noche. Estimula la percepción de los sabores y aumenta la salivación, que es como se inicia la digestión. Por eso en el Ayurveda no solamente es muy importante masticar, ellos ensalivan. Y esto no solamente lo que hace la Ayurveda, sino es una costumbre popular en India, se ensaliva hasta un trago de agua. Entonces, porque la digestión comienza en la boca, con la secreción de las glándulas de la saliva que comienza la digestión. Y la que sigue, para decir cómo completamos, que lo vamos a explicar mejor mañana porque todo lo vamos a hacer, luego de haber hecho todo esto, ¿no? Dientes, encía, lengua, voy a hacer un buche quieto de aceite de sésamo. Un buche quieto de aceite de sésamo, lo tenía por aquí, de mañana lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Me voy a poner aproximadamente una tapita, 5 mililitros de aceite de sésamo en la boca, lo voy a sostener acá, quieto, 5 minutos, luego
lo escupo, no lo escupan en la cañería porque después se les va a tapar y se van a acordar mal de mí, en un papelito, en un tarro de basura, en la tierra, y un enjuague de agua tibia. Si quedaba algún desecho, el aceite lo va a terminar de eliminar, esto para la pregunta que vos hacías del paladar, y o sea que una parte va a quedar y eso me va a nutrir, que tiene muchísimos beneficios esta práctica, y otra parte, lo que escupo, se va a terminar de llevar si con toda la limpieza anterior quedó algún desecho en el cuerpo. Lucía, según la naturopatía, estimula el sistema linfático. ¿Cómo? El tener aceite estimula el sistema linfático a sacar cada vez va subiendo el sistema linfático las toxinas. Y eso te ayuda. Yo lo aprendí, pero con otro aceite, no era de sésamo. Y lo íbamos haciendo, escupiendo hasta que escupíamos la cuchara, que ya fuera más transparente durante un tiempo. Entonces ahora me he acordado, nunca te lo he dicho, mira, me ha venido a la cabeza. Y era eso, para estimular el sistema de las glándulas, para ir eliminando toxinas, que suban hacia arriba. Exacto, muy bien. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en una parte, nos falta toda otra parte. No terminamos con Dinacharya, ¿eh? Falta mucho todavía, fíjense que todavía recién estamos en la boca. No hemos ni desayunado todavía. No, te falta, ¿sabes todo lo que falta para ir a desayunar? Falta un montón. Dale, dale. Así que vamos a ver si hay que se... levantarse tan pronto. Claro. Están en todo. Vamos a ver si se ganan el desayuno el lunes, por si hacen las tareas para el hogar. Bueno. Lucía, antes de continuar, perdona. Después del buche, nos enjuagábamos la lengua con agua y sal. Agua tibia. Con agua tibia y sin un poquito de sal. No, eso habíamos agregado una gárgara y buche con agua tibia, sal rosa y cúrcuma en este contexto COVID. No porque sea una práctica del Dinacharya. Vale, y en este caso, si hacemos esas gárgaras con la cúrcuma, ¿no nos ensuciarían los dientes? Y después, por eso más vale gárgara. Más vale gárgara. Por eso tampoco es para hacer todos los días. Eso era para un malestar. Sí, o en este contexto, suponete que, qué sé yo, a mí las consultas de médicos que estaban de guardia 24 horas o veían muchos pacientes, yo decía, bueno, cada tantos pacientes háganse una gárgara de este agüita con cúrcuma, como para limpiar la boca, prevenir por el tema de las gotitas, pero de hecho la médica que lo hizo a rajatabla no se enfermó y trabajó muchísimo y con pacientes infectados, pero no es solo eso, siempre como hablamos, tiene que estar fuerte también. ¿El agua de mar la contempla? El agua de mar no está descrito en los textos clásicos, mejor dicho, no está descrito para el uso humano. Está descrita con las propiedades que tiene el agua de mar y se considera que la sal marina es una sal más caliente que la sal rosa, por eso se recomienda la sal rosa, pero le hemos preguntado a los profesores y en los textos clásicos de la Ayurveda no están descritos, o sea que nos tenemos que basar en las experiencias, claro. Nos tenemos que basar en las experiencias más modernas, diríamos, del uso del agua de mar, pero no tenemos el antecedente ancestral. Este agua de agua tibia que enjuagas no es el vaso de agua tibia que nos tomamos. No, después de haber hecho el enjuague de la boca, tomamos, la primera ingesta tiene que ser un vaso de agua tibia. La seguimos el lunes con esto. Pero es indiferente si es ahora o más tarde. ¿Cómo? Es indiferente si te lo tomas ahora mismo, en este momento, o cuando has terminado todo el Dinacharya, es indiferente. No, podés tomarlo cuando termines todo. Pero preferiblemente no antes, porque no antes de terminar de limpiar la boca, el después puede ser después. Me están preguntando porque la primera indicación de ingesta es, dentro de todas estas prácticas, es tomar un vaso de agua tibia, que es la filmina que va a venir después, más adelante. El vaso de agua tibia tiene muchas propiedades como eliminar la litosis, mejorar la eliminación de alimento mal digerido que pudo haber quedado en el cuerpo y estimular la defecación.
El tomar el vaso de agua tibia está indicado después de haber hecho todo este trabajo, completar la limpieza de la boca. Después de eso, pero puede ser inmediatamente o después de terminar todo el dinacharya, no hay problema. Pero sí hay que primero limpiar la boca antes de ingerir algo. ¿Sí? El café, ¿no? Por la mañana. Todavía no llegamos, nos faltan muchas acciones antes de llegar al café. Solo hemos salido de la cama y hemos Sí. dado 3 metros hasta el lavabo, o sea, no nos hemos movido ni nada. Ya estamos haciendo un tratamiento, tomamos la de coriandro y después el agua tibia y es después de lavarte la boca. Del agua tibia y después de higienizar la boca. Bueno, vamos. Antes del agua tibia. Sí. Pero al revés. Después. Porque considero que el agua tibia es para limpiar a la cañería. Y luego viene el coriandro. El coriandro, como es dípana, también limpia la cañería. Vale. Solo que tiene las otras propiedades. Pero no es muy diferente una cosa que la otra. Vamos arriba. Esto forma parte de los procesos en dinacharya que vamos a seguir haciendo el lunes. Esto es el armado como de un cigarro que luego se enciende y se aspira. Por eso dije que era el momento de la droga y estaba hablando en serio. Que se prepara con cúrcuma y agua. Ahora nosotros vamos a hacer el primer proceso, que es mojar este trapito, que tiene que ser un trapo, una tela de más o menos de esta consistencia, de algodón, algodón puro, que no tenga, porque te lo voy a manchar, de algodón puro y que no tenga colorantes. Entonces, ponemos cúrcuma, un poquito de agua, esto está muy espeso, un poquito más, ¿y qué hacemos? Lo pintamos. Este proceso con cúrcuma se hace 7 veces. Lo pintan. ¿Sí? Lo cuelgan en algún lugar. Que si caen gotitas no se le ensucie nada, porque si se mancha después se van a acordar mal de mí. Cuando se seca lo vuelven a pintar. Cuando se seca lo vuelven a pintar. 7 veces. Si de acá hagan la tarea de acá al lunes. Miren cómo los miro. Hay alguien que me enseñó a hacer así. Bueno. Si no llegan a las 7 veces, lo importante es que lo traigan seco el lunes, porque el lunes lo vamos a terminar de hacer acá. Por lo tanto, tienen que venir cada uno con su trapito pintado todas las veces que puedan, pero seco. No puede estar húmedo. ¿Ok? ¿Perfecto? Bueno, pueden venir a la mesa a pintar en silencio. Así puedo contar para algún compañero que no venga el lunes. Luego de la limpieza de la boca, viene la limpieza de los ojos. Y luego de la limpieza de los ojos, esto que ustedes me ven acá negrito, tengo debajo de los ojos, no es pintura. Forma parte del tratamiento que se hace en el dinacharya, que se llama Anjana. Entonces, fuimos al baño. Nos levantamos y agradecimos. Fuimos al baño, nos limpiamos la boca, luego los ojos, luego la nariz. Para la nariz
el Ayurveda siempre primero nutre, primero mejora la digestión, luego nutre y luego limpia. A excepción de, me despierto y voy al baño, elimino, me lavo la boca, que empiezo limpiando y después nutro el aceite, me limpio los ojos y después nutro, que puedo ponerle ghee, y recién cuando voy a la nariz empiezo al revés. Primero nutro y después limpio. Entonces, voy al baño, boca, ojos. Hasta acá primero eliminé. Ahora voy a la nariz. Le pongo unas gotitas de aceite de sésamo, 2 gotitas o 4 en cada, de 2 a 4 gotitas en cada narina, con la cabeza muy extendida. Me pongo las gotitas, me ayudo a que circule. Si me llega a la garganta, escupo. Si me da ganas de estornudar, estornudo. Si me da ganas de sonarme, sueno. Luego de ponerme las gotitas de aceite de sésamo, voy a utilizar esto que se llama Duma. O sea, ¿esto cómo se hace? Se pinta 7 veces, se pinta, se seca, se pinta, se seca con la cúrcuma y luego se lo cubre con una suave capita de ghee. Por eso hicimos el ghee del ghee. Por eso hicimos el ghee hoy, para que el lunes tuviéramos el ghee hecho con nosotros para ponerlo. Le pongo el ghee, lo enrollo y se enciende. Encendido, se fuma, exactamente. Una hojita necesito. Encendido. Voy a hacer un cono. Sí, seco. Seco el agua y la cúrcuma. Una vez que hice el cigarro, lo voy a encender, que se va a apagar como si fuera un cigarrillo, que va a salir solo el humo. Voy a hacer un cono con papel, que es más grande que esto, obviamente, y voy a colocar el cigarro con el humo acá, no muy cerca de la salida, más abajo, porque no tiene que salir el calor intenso, sino el humo. Y se aspira por la nariz. Y se elimina por la boca. 3 veces de un lado, 3 veces del otro. Esto, que es muy simple, que como ven lo podemos hacer, aquí lo estamos haciendo con elementos que tenemos a nuestra disposición, tiene un efecto muy poderoso en el cuerpo. Nosotros, fíjense que luego de haber defecado estamos trabajando sobre la cabeza. ¿Por qué trabajamos sobre la cabeza? Porque la cabeza es como la raíz del árbol, en la interpretación que hace del cuerpo y la Ayurveda. Si yo nutro la raíz del árbol, nutro todo el árbol. Si yo cuido la cabeza, que además están todos los sentidos y además hay puntos que manejan todo el cuerpo, si yo cuido la cabeza, cuido todo el cuerpo. Entonces, todo esto que estoy haciendo tiene una influencia sobre todo el cuerpo, pero fundamentalmente sobre la cabeza misma. Y esto que estamos haciendo, que poner aceite de sésamo en la nariz y aspirar el humo de este cigarro, que es un humo medicado con ghee y cúrcuma, trabaja sobre todo el cuerpo, pero fundamentalmente de los hombros para arriba. Entonces, además de cuidar de la salud, sirve para desequilibrios como contracturas a nivel de las cervicales, todos los músculos acá del cuello, de los hombros, hombro congelado, todos procesos de alteración de la articulación de los hombros, además de trabajar sobre todo el aspecto que es la flema, que se encuentra en la parte superior del cuerpo, y fundamentalmente en las estaciones más flemáticas, diríamos, que son fin del invierno, principio de la primavera, que es cuando el cuerpo desarrolla alergias o desarrolla tendencia a tener mucosidad, a acumular mucosidad. Es muy importante, sobre todo en esa estación, y sosteniéndolo en el tiempo, sobre todo en personas que tienen algunos problemas respiratorios alérgicos o problemas de contractura y de hombro doloroso, también muy efectivo. ¿Cuánto tiempo se hace esto? Esto se hace todas las mañanas
Después te puedes ir a dormir, ya no, te cansado ya. Por eso el lunes es una pena que no vengas el lunes, porque el lunes vamos a hacer la práctica una detrás de otra y vamos a ver que no es tan complicado. Contándolo parece complicado, pero cuando uno ya lo incorpora en su rutina, lo pueden decir algunos de los presentes aquí, que me vienen escuchando ya hace 1 año y medio y que han incorporado estas prácticas, y puede ser que no incorpores todo, pero que incorpores, que sean alguna. Y después te vas entusiasmando y vas incorporando y te das cuenta que no es tanto tiempo, que es posible No, y que no vas a... que cuando te jubilas ya las puedes hacer todas. Ya no hay excusa cuando te jubilas. ¿Y los ojos con qué te lo limpias? Ah, ya está. Con, por eso, agüita de coriandro, la vamos a hacer el lunes. Sí, perdón, ¿y los oídos? Se pone aceite, también lo vamos a hacer el lunes, que es lo que se llama Shiro Abhyanga. Shiro es cabeza, Abhyanga, oleación de la cabeza. Porque no terminamos de hacer todas las pautas del Dinacharya. Nos falta más de la mitad. Mandate un emisario que te tome apunte. Este aceite de coriandro se compra, ¿no? Agua, se hace con semilla de coriandro. Y que vale la pena. El lunes está bien. Esto yo lo hago y me va muy bien. Es bueno que lo explique el lunes. De verdad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está bien? ¿Estamos en horario? Sí. Entonces, si no hay preguntas, damos por finalizado el encuentro. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y hagan las tareas, por favor.